Buenos días, querido Edgar. Buenas tardes, buenas noches. Todos los tiempos, todos los calendarios, todos los territorios. Es una alegría poder dialogar contigo en esta propuesta de voces latinoamericanas, grupos y comunidades. Y tú eres un compañero de años que hemos estado ahí caminando también juntos y que tienes toda una práctica, una reflexión, una teorización en relación a esta gran dinámica, dimensión, tópicos de los grupos y las comunidades. Bienvenido, querido. Gracias, querido Mario. Buena tarde aquí en Colombia. Me imagino que allá también en México. Exactamente, estamos, Edgar, en Bogotá, Colombia. Yo estoy acá en Ciudad de México, así que diálogos latinoamericanos. Compañeros, 3 momentos para esta conversación, para después socializar estas voces con otras compas, otros compas. Partamos por eso, esta tarea a veces difícil de poder nombrarnos, referirnos, presentarnos. Edgar Barrero. ¿Quién es Edgar Barrero? Bueno, Edgar Barrero Cuellar. El Cuellar es el apellido de mi mamá. Mm, nacido hace un montón de años. Ya voy llegando. El otro año estaré en el sexto piso de la existencia, de acuerdo a estos cronómetros que nos Bienvenido, han impuesto. querido. Bienvenido al clan. Bueno, sí, como les decía, Edgar Barrero, hace un montón de años que me dediqué fundamentalmente al campo de la psicología social. Antes había transitado por otros campos, como el de la lingüística, la literatura, la militancia política, de izquierda y estas cosas, pero hace unos 25 años me vengo dedicando de lleno al, más que al tema de los problemas que tiene que atender la psicología social en estos países nuestros latinoamericanos, tan, tan golpeados, tan precarizados, tan golpeados básicamente, diría yo. Ujú, Y en eso llevamos los últimos 25 años, no solo, sino junto a un equipo de trabajo. Es muy importante eso. No es Edgar Barrero que nos inventamos la propuesta, un montón de amigos y amigos, y la fuimos concretando, y esa propuesta pues se fue denominando Cátedra Libre Ignacio Martín Baró. En torno a ese proyecto ético-político he venido trabajando los 25 últimos años, o creo que ya más, y no sé, es lo que puedo decir, investigando, trabajando con comunidades desde ese momento en que creamos la organización, que de alguna forma se fue convirtiendo para el caso de Colombia pues en un referente de las posibilidades de hacer una psicología distinta, no digo diferente, sino distinta, radicalmente distinta. Y cada vez hemos querido ser un poco más radicales en eso, ujú, porque a veces queremos meter todo en un solo costal, pero cuando vienen las diferenciaciones ético-políticas uno termina dando cuenta que no se puede meter todo en el mismo costal, que es ajá. necesario establecer campos de acción, de teorización, de trabajo metodológico y también de distinciones ético-políticas, con quienes nos juntamos y con quienes no nos juntamos, definitivamente. Un largo camino de acompañar, facilitar procesos con grupos y comunidades, tanto en Colombia como en otros territorios de América Latina. También desde la academia, también desde la producción teórica, Edgar nos acompaña y nos ha acompañado en todo este tiempo. ¿Ya cuántos libros van, Edgar? Ya van varios libros, no, van como unos 5 o 6 libros propios, creo, y unos 8 o 10 ya en coautoría con otros colegas en grupos de trabajos, Querido. en ediciones colectivas. Ajá, por ahí también nos hemos encontrado. Ahora Me estoy trabajando contás. en un Ajá, nuevo libro que se va a llamar se va a llamar Del trauma psicosocial al trauma psicopolítico, retomando perfecto. esa bella experiencia que hicimos, de la cual tú fuiste profesor, Ujú. de diplomado en trauma psicopolítico, que Eso fue hemos muy ido potente. sistematizando. Sí, estamos ya iniciando vamos a iniciar la tercera promoción ahora en marzo, Ujú.
y ha sido la experiencia mucho más exitosa de lo que pensábamos en términos que nosotros hicimos una apuesta para ver si en torno a ese concepto podíamos dialogar con otros compañeros y compañeras y encontramos que sí, que hay gente que aunque no le llamaba así, empezó a llamarle así y empezó un poco a ver la relación entre situaciones traumáticas, muy traumáticas, que se producen por decisiones políticas, por ejemplo, lo que está pasando en este momento con la decisión política de mantener un bloqueo naval militar completamente innecesario en aguas del Caribe, que son tierras históricamente dedicadas más a la construcción de la paz que a la guerra misma y Exactamente. con una profunda vocación pacífica y de negociación política de los conflictos. Entonces, esa decisión política que viene de parte del gobierno norteamericano en este momento impacta la vida de millones de seres humanos y eso necesariamente tiene que generar una situación traumática para personas, para países enteros, como está pasando en este momento con Venezuela, con Colombia y con México frente a la amenaza de una intervención militar. Entonces, Sí. Y que en eso afecta andamos trabajando. y que, como tú bien dices, afecta a estos países que señalas, pero también a todo el Caribe, a Cuba, pero A todo el también a todo continente. el continente, ¿no? O sea, Sí, cómo sí, esta sí. zona de paz que tú bien señalas, la injerencia imperial norteamericana está instalando, queriendo instalar una zona de guerra que tiene un impacto en la vida cotidiana de todos nuestros pueblos de esta América Latina nuestra, ¿no? Exactamente, Mario. Entonces, en eso estamos trabajando, estamos sistematizando ya. Pensamos que el libro va a salir el primer semestre del próximo año. Ah, muy bien. Oye, estamos terminando este 2025 convulso, ¿no? Pero también como en esta tarea de visibilizar lo que en diferentes territorios de nuestra América, como usando y recurriendo una vez más al concepto de José Martí, de nuestra América. Hay muchas y muchos y muchas que están trabajando, ¿no? En esta dimensión de lo grupal, de lo comunitario. Eh, Cuéntanos, como psicólogo de la liberación, como este cruce desde la psicología política, en estas prácticas que tú haces y que vives y que proyectas, ¿qué haces? ¿Cómo lo hace Edgar Barrero Cuellar? Pues fíjate que también hace muchos años descubrimos, bueno, no descubrimos nada nuevo realmente, llegamos tarde o nos encontramos con lo que ya otros y otras habían vivenciado y habían planteado desde hace muchos años. Y era básicamente el problema de tipo metodológico en la psicología social, en la psicología política e incluso en la psicología de la liberación, que es un elemento del cual no estamos hablando, digamos. Un asunto muy interesante de nuestra psicología latinoamericana es que de vez en cuando se mira al ombligo y se remueve y se plantean y se hacen cosas, pero la psicología de la liberación me parece que tiene ahí un serio problema de autocrítica y de revisión que tenemos que aceptar, porque, pero en últimas, el problema metodológico se volvió estructural incluso para las corrientes y las perspectivas críticas de la psicología, incluyendo la psicología de la liberación. Hay que decirlo, por Mm. ejemplo, eh, que es un tema que he venido, un problema que he venido planteando últimamente en algunos escenarios donde me han invitado a conversar, y es el problema de la falta de investigación rigurosa de parte de la psicología de la liberación, desde los Mm. horizontes epistémicos, teóricos, metodológicos, éticos de la psicología de la liberación en concreto, Ujú. o de la psicología crítica, si se quisiera un poco más amplio en su Amplio. Bien, entonces nos dimos cuenta que efectivamente el problema metodológico era muy serio y empezamos a hacer una investigación implicativa, que ahora también estamos proponiendo ese concepto mucho y más con estos amagos nuevamente de intervención militar descarada en estos países nuestros. El concepto de intervención en psicología sí que tiene que ser reevaluado urgentemente, ahora sí, porque digamos esa discusión nos la planteamos
desde que empezó el siglo XXI, finales del siglo XX, veníamos discutiendo sobre esa categoría de la intervención. Y ahora sí que me parece que hay que superarla completamente y que tenemos las herramientas metodológicas para superar ese intervencionismo en la psicología. Ujú, Entonces también estamos proponiendo el concepto de implicación psicosocial y psicopolítica. Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente el asunto del trabajo grupal y comunitario en la psicología era fundamental si queríamos contribuir transformando realidades pequeñas que generan miseria y precarización eterna para familias y para las mismas comunidades. Y una cosa que descubrimos en el trabajo fue el poder tan importante de los mitos y de los rituales en los procesos grupales y comunitarios. Creo ujú, que eso es una de las cosas que más hay que rescatar ahora de todo ese trabajo que hicimos, porque realmente lo que hicimos fue, primero nos constituimos como un grupo de trabajo ujú, y duramos varios años estudiando juiciosamente lo que era la psicología de la liberación en ese momento, y lo que había en ese momento pues era la obra de Ignacio Martín Baró. Habían aportes de otros colegas que también abordamos, como el caso de ese libro bellísimo que coordinó Martín Baró de Psicología Social de la Guerra, ujú, aparte de ser un referente en cuanto a posicionamientos teóricos, metodológicos y éticos. También brindó la posibilidad de conocer un grupo amplio de colegas que estaban trabajando junto a Martín Barón. Unos de acuerdo, unos no tan de acuerdo, eso es parte de las dinámicas justamente grupales y comunitarias, que no todos tienen que estar de acuerdo para construir un horizonte ético, pero que sí hay acuerdos mínimos ujú, entre las diferencias. El acuerdos ujú, mínimos como la defensa y la preservación de la vida digna, por ejemplo. ujú. Eso nos junta, a pesar de que tengamos diferencias que a veces parecen radicales, pero a veces uno se pone a ver y no son tan radicales, sino son caprichos ideológicos convertidos en teorías en la psicología. Eso me parece que hay que revisar. Eso es fundamental. Entonces Ujú. encontramos nos encontramos con la potencia transformadora de los grupos y de las comunidades. Eso fue lo que realmente hicimos. Después de unos años de estudio nos lanzamos al trabajo comunitario, guiados básicamente por los referentes de la IAP y de lo que se conocía como las pedagogías críticas liberadoras. Entonces, Ujú. y ahí fuimos descubriendo la importancia primero lo que realmente descubrimos fue la importancia de los rituales, digámoslo, y un poco el trabajo que incluso compartimos contigo hace un montón de años, esa experiencia Ujú. bella que tuvimos en Medellín, en la que juntamos esas dos experiencias que teníamos sin conocernos mucho, y fue una cosa explosiva porque trabajábamos con Exacto. principios quizás muy parecidos. Se trabaja con el cuerpo, se trabaja con la expresión corporal, se trabaja con las emociones, se trabaja incluso con la espiritualidad, se trabaja con la ancestralidad, se trabajan con dimensiones históricamente negadas por la psicología occidental, hay que decirlo. Sí. Hay una falla histórica ahí muy fuerte en hacer el énfasis en la intervención, que ya está mal, pero sobre lo individual, pero sobre lo colectivo y sobre lo comunitario y sobre unos procesos, la psicología siempre quiso guardar distancia por un montón de cosas, y si se fueron abriendo campos, fue por luchas, por grandes luchas que dieron colegas también. Y no estoy hablando solo de Latinoamérica, estoy hablando de la psicología occidental que conocemos, que fue aceptando la importancia de trabajar, de hacer una articulación entre el saber psicológico y procesos comunitarios y procesos Ujú. grupales. Y luego, en ese trabajo, fuimos descubriendo la importancia del mito. Mitos y rituales generan una posibilidad muy interesante de trabajo grupal, porque Sí. integran básicamente lo que la psicología occidental se negó a integrar en su proceso en el afán de ser reconocida como ciencia, lamentablemente. Es Ujú. decir, que renunció a las dimensiones básicas de lo humano para ser reconocida como ciencia, pues renunció al mito y renunció a la vida mágica y renunció al pensamiento mágico y renunció a todo lo que los otros saberes nos han mostrado que existe por fuera de la psicología. Hablando de los saberes académicos, pero si hablamos de los Sí. saberes populares y ancestrales, ni se diga.
exacto. Entonces esa ha sido nuestra experiencia. Es decir, que siempre ha sido la apuesta siempre ha sido y creo yo que lo único que nos salva en últimas, como los poetas dicen que nos salva la poesía. Hace poquito yo le decía a mi compañera, la Jime, que es bailarina de salsa profesional, y yo le decía, y yo intento hacer poesía, entonces yo le decía, no, carajo, lo único que nos salva es la poesía, y ella decía, lo único que nos salva es el baile, Es y el yo decía, bueno, baile. entonces nos salva el arte. ¿Sí? Entonces nos salva el arte porque el arte integra esas dimensiones negadas por la ciencia también. Y me contabas también en este proyecto de hace ya 5 años y quizás un poquito más, de esta casita del agua también, que es un punto de confluencia, como para poder posibilitar el encuentro, pero este encuentro también reconociendo estas dimensiones de la subjetividad latinoamericana, reconociendo nuestras culturas, ¿no? Y estos legados culturales que nos nutren y que nos proyectan, ¿no? Y que hace un cuestionamiento tanto en estos proyectos, pero a lo largo de todas tus prácticas, de esto de la no neutralidad, ¿no? Esto de articularse y proyectarse con los otros y con las otras, pero también desde un cuestionamiento categórico a esta conceptualización o nominación que entra a ser también un lastre, que es el concepto de intervención, ¿no? Y que tiene una sospechosa aplicación también desde otras conceptualizaciones epistémicas como lo militar, como lo vertical, como lo hegemónico de instauración de unos sobre la otredad en su conjunto, ¿no? Y definitivamente en este momento, si a mí me preguntan cuál es en este momento mi horizonte crítico muy fuerte, tiene que ver con ese concepto de la intervención. Ujú, No me queda, no, es decir, después de lo que hemos vivido del genocidio contra el pueblo de Palestina, y ahora lo que las amenazas contra el pueblo, los pueblos, todo el continente latinoamericano, me parece que ese concepto tendría que ser objeto de revisión crítica urgentísimo en la psicología sí. y que tendría que ser una apuesta muy decidida para dejar de hablar de ello y para denunciar incluso, porque lo de Gaza, como lo del Caribe latinoamericano, son operaciones de intervención en las que básicamente se busca ocupar por la vía violenta, en este caso, la intervención militar, por la vía violenta o por la vía de la guerra psicológica, que es un elemento del cual no hablamos, que hay una guerra Ujú, psicológica impresionante de miedo, de terror, de parálisis contra estos pueblos latinoamericanos. Entonces, ese concepto hay que revisarlo, creo yo que hay que erradicarlo y hay que exactamente, en algún momento tendremos como psicología que también entregar cuentas a nuestras sociedades y decir nos equivocamos con ese exacto. concepto porque lo aceptamos pasivamente. Y aunque lo maquilláramos, sabíamos que no estaba bien, pero no dimos el salto a erradicarlo. Ujú, Creo que hay una crítica. Y la casita del agua lo que permite, Mario, es justamente superar ese concepto y pasar a un concepto que me gusta mucho, que es el de la implicación, eh, y que va acompañado de procesos de siembra, de sanación y siembra colectiva. Es una cosa muy interesante. ujú, Que eso es lo que hacemos en la casita del agua. Y hemos rescatado el principio que Martín Baró tanto insistía en sus presupuestos, en aquella famosa conferencia de Hacia una psicología de la liberación, que se volvió como el texto fundante, digamos, de todo este movimiento, la necesidad de incorporar eh, básicamente los saberes populares en nuestros procesos. Entonces ujú, ahí lo hicimos. ujú. Incorporamos ahí dos asuntos que nos gustaban mucho. Recuerda que nosotros trabajamos con víctimas de violencia de Estado. Sí. Con víctimas de violencia de Estado comprendimos que no solo con personas, sino con organizaciones. En este momento estamos en un muy bello proyecto así se llama, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Y con ellos aprendimos cuatro conceptos que los asumimos ya para lo que hacemos en nuestros procesos en cátedra, en todos los procesos. Trabajamos muchos procesos.
Ujú, editoriales, de formación, de implicación comunitaria, de todo esto. Y esos son los conceptos que propusieron los movimientos de víctimas latinoamericanos: verdad, justicia, reparación y no repetición, junto al trabajo decidido por la memoria. ¿Sí ven? Eso lo hacemos en la Casita del Agua, con esos principios trabajamos. Y trabajamos con los principios básicos que son muy complejos, pero son básicos, de las medicinas ancestrales, de las que es básicamente el principio integrativo de la psicología occidental. Por alguna razón también tiene una gran incapacidad para lograr que tanto el psicólogo como las personas con las que trabajamos los psicólogos logremos integrar en nuestro proceso vital existencial, integrar lo otro distinto que deja por fuera el sistema mundo occidental. ujú, Entonces ahí lo logramos integrar, que es, pues básicamente la espiritualidad, la ancestralidad de la gente. Cuando ujú. trabajamos procesos de reparación o de sanación a nivel individual, pues uno encuentra que la espiritualidad juega un papel fundamental en los procesos de recuperación, tanto personal como colectivos, Colectivo. cuando eh, han habido situaciones que han vulnerado los derechos de las personas, que en el caso de Latinoamérica son Exactamente. sistemáticas, que pueden demostrarse, que no es un invento, no es una terquedad ideológica de alguien que piensa de izquierda. No, 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 es que está la evidencia histórica que puede mostrar, así como se puede demostrar que hay un genocidio en marcha contra el pueblo palestino, pues así se puede demostrar que aquí hay una vulneración y una intervención que vulnera completamente los derechos humanos de personas y de comunidades enteras, de países enteras, como está pasando, países enteros, como pasa ahora. Es Eso es como lo que hacemos en la mirar. Casita del Agua. Perfecto. Y llega esa energía como para poder también entretejernos en estas voces latinoamericanas, ¿no? Desde cómo nos miramos en la construcción, en la expresión de las subjetividades, de las intersubjetividades, de cómo también estamos contextualizados, estamos historizados, ¿no? Y vamos viendo que este tema de la neutralidad, este tema en que estamos varios de cuestionar categóricamente la intervención tan legitimada y tan naturalizada en la intervención comunitaria, en la intervención grupal, como nominaciones, pero que tiene que ver cómo nos miramos en esta construcción de subjetividades y de intersubjetividades desde también una mirada descolonizadora para poder mirarlo en nuestras culturas, en la rica diversidad de nuestras culturas que nos nutren y nos hacen pararnos sobre este presente, pero sobre todo en los horizontes. Y en esos horizontes, ¿cómo ves, cómo ven desde estos latidos colombianos que toma cuerpo en los proyectos en los cuales estás y están? ¿Cuáles serían los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos, ¿no? Desde estas dimensiones comunitarias, grupales, a las cuales acompañamos, a las cuales facilitamos, a las cuales integramos también estas visiones? ¿Cuáles serían los desafíos, Edgar Barrero Cuellar? Me parece que estamos en un momento, bueno, siempre decimos eso cuando estamos en momentos difíciles de la humanidad, pero estamos en un momento que reclama de la psicología y de los psicólogos, de las psicólogas, de los psicólogos, una decisión ahora sí de compromiso ético-político definido. Quizás una de mis críticas más fuertes ha sido siempre, y por eso a veces coincide uno con otros pensadores y pensadoras a la hora de evaluar tan difícil que es que haya una respuesta latinoamericana, Ujú, que es que haya una que real, y ni siquiera eh, hace poco hice una experiencia que lo hice como experiencia plenamente consciente cuando decidí ser secretario general de ULAPSI. Y básicamente cuando decidí ser secretario, cuando acepté esa propuesta, eh,
básicamente lo hacía pensando en cómo poder conocer más nuestra América Latina, nuestra Latinoamérica, recorrerla un poco más, saber de su gente, saber de lo que decían otros, de por qué era tan difícil juntarnos y mantenernos juntos y hacer respuestas como bloque latinoamericano. Y yo creo que ahora nuestra apuesta tiene que ser en el sentido de una apuesta radical por la dignificación humana y de la naturaleza. Y me parece que eso hemos aprendido también en la Casita del Agua. El problema de la dignificación de lo humano y de la naturaleza que le da la vida al humano, y que le podría dar una vida más digna si no fuera tan devastada como se hace por esta visión en la que nos hemos metido, en la que está metida la psicología, que es una Ujú. visión muy neoliberal, que arrasó completamente con la psicología, la convirtió en un dispositivo muy, pues, muy triste, la terminó de convertir en un dispositivo muy triste de dominio y control social a gran escala. Enajenación y Entonces, alienación también como y, sus propósitos, ¿no? Y entonces sí, creo que hablar de la dignificación humana significa superar el problema de la intervención y el problema implícito que lleva la intervención en psicología. Es que la Ujú, psicología tiene una trampa ideológica muy importante y es que ujú, cuando habla de intervención habla de exigencia de neutralidad. Entonces, es decir, además de que hace un daño ocupando el territorio existencial del otro o de la otra, ocupándolo ocupándolo física o militar o psicológicamente, ¿sí ves? Le hace un daño ya a ese proceso de ocupación, eh, pretende luego declararse neutral frente al daño mismo que está haciendo ujú. y frente al daño mismo que le están infligiendo al ser humano desde dispositivos de poder que ya conocemos. Entonces, ese elemento de la dignificación implica superar esa herencia intervencionista y esa herencia neutralista que tanto daño ha hecho a la psicología que la convirtió en un dispositivo muy empobrecido de sometimiento, muy empobrecido de sometimiento, donde la investigación ya estamos viendo, acaba de salir un escándalo que era esperable que pasara con la industria de producción de artículos y de papers universitarios en los que se Ujú. demuestra el gran negocio que era y que lo veníamos denunciando nosotros hace un montón de años. Por eso a mí soy tan reacio a participar, a ayudar con ese tipo de artículos científicos que te exigen un montón de cosas. Creo que si no fuera por eso habría escrito mucho más, pero siempre que me invitan a escribir me dicen que hay que ser con normas APA y yo digo te agradezco por la invitación. ¿Sí es? Exacto. Porque Ajá. es un dispositivo que incluso las perspectivas más críticas de la psicología en la academia lo siguen utilizando y se lo dejaron Exacto. imponer y se naturalizó el asunto. Ujú. Entonces, no Como puede ser. los desafíos son, siguen siendo, pero son también esto de mirarnos en nuestras propias realidades, cuestionar categóricamente el tema de la neutralidad, el tema del colonialismo, el tema del extractivismo epistemológico, epistémico también, ¿no? Las nominaciones también hacen referencia este cuestionamiento a la intervención que marca, ¿no? Una verticalidad hegemónica y que implica también poder mirarnos desde nuestros roles en, con, para, ¿no? Estas dimensiones de lo grupal y lo comunitario. Buenos desafíos, ¿eh? Creo que la tarea de contribuir con la dignificación se pone a la orden del día, digamos, era una tarea de siempre. No es que Uh Martín Baró no lo haya pensado, no es que Marixa Montero no lo haya pensado, no es que los grandes compañeros y compañeras que han tejido, que han dejado, que han hecho camino para que nosotros podamos ahora andar mejor, no lo hayan pensado, pero creo que la situación, porque estamos en un momento, insisto, de precarización absoluta de lo humano, ¿sí ves? De -huh. precarización material, psicológica, espiritual, emocional, ¿sí Uh ves? -huh. Entonces, frente a esa impresionantísima precarización que es
que no es una precarización que sale de la nada, sino que es una precarización diseñada y puesta en acción y ejecutada. Entonces, creo que el saber psicológico tiene que ponerse urgentemente y eso va a implicar una toma de postura política que la psicología históricamente se ha reconocido, se ha negado a reconocer como tal, por lo menos la psicología hegemónica. Ujú, Hay un avance importante de las perspectivas críticas, liberadoras, no se puede negar, pero también hay que reconocer que todavía no tenemos la fuerza y la potencia, esos movimientos y esos avances críticos de la psicología latinoamericana, todavía no tenemos la potencia, no hemos logrado, porque quizás nos falta lo más importante, que es lugar, que es el sueño de todos nuestros grandes precursores, de Martí, de Bolívar, del Che, de un montón de pensadores y pensadoras, era, bueno, y entonces no solo juntarnos, sino mantenernos juntos. O sea, ujú, porque nosotros nos juntamos en un congreso internacional y nos decimos que nos amamos y nos decimos que estamos juntos y luchamos, pero no nos mantenemos juntos. Tenemos una gran incapacidad en generar acciones políticas colectivas juntos y juntas. Ese es un problema por superar. ujú, No lo ve, yo lo pude experimentar yo tuve la fortuna de caminar toda Latinoamérica conversando, haciendo cosas. Hice un viaje que me transformó completamente la vida, que lo hicimos con el Berrac, con nuestro gran amigo el Moncho Soto, y fue venirnos desde México hasta Colombia por tierra, caminándola. Y entender eso, entendía uno cómo ese viaje que hizo el Che le cambió la vida y lo llevó a tomar las decisiones que tomó y que las realizó. Y, y esa es la gran conclusión. Hay una Latinoamérica que hierve, que hay un montón de procesos grupales y comunitarios que están en cada país, pero tenemos todavía grandes dificultades para juntarnos. Y eso fue lo que comprobé en esa caminada, porque me di cuenta que había muchas organizaciones, muchos grupos, muchas comunidades de psicólogos, pero que se mantenían aisladas ujú. y que se siguen manteniendo aisladas, que no logran hacer un trabajo que tenga el poder y la fuerza transformadora para decir, este modelo no va más y vamos a hacer otro. Eso es una decisión política. Exacto, para encontrarnos, reconocernos, dialogar, proyectar voces latinoamericanas, grupos y comunidades, este encuentro, estos diálogos que, que aquí hemos tenido otra parada, otro momento con Edgar Barrero Cuellar desde Bogotá, Colombia. Hoy que es 26 de diciembre del año 2025, estamos cerrando este año y ha sido una alegría, Edgar, volver y seguir encontrándonos para Muchas gracias, reflexionar, Mario. para mirar las prácticas y para potenciarlas. Desde los encuentros, desde los diálogos y desde las proyecciones. Querido, muchas gracias, un abrazo enorme. ¿Alguito que quiera agregar No, en este no, diálogo? no. Agradecerte, Mario, por la invitación a conversar. Qué bello trabajo que estás haciendo. Que florezca y que dé frutos. Seguimos encontrándonos aquí, allá o en Maracuyá, querido. Un abrazo para todas Un abrazo, hermano. las Cuídate compas mucho. de ahí de Martín Baró, de Colombia, en todos sus territorios. Un abrazo, mi querido, con todo el Cuídate cariño. mucho, hermano. Chao, chao. Igualmente, cariño por allá. Chao, hermano. Chao, que estés bien.